Welcome. Bienvenido a una lección sobre cómo usar la característica 0 de la calculadora de graficación T84 para encontrar los 0 o raíces racionales reales de una función polinomial. Este primer ejemplo será bonito hacia adelante y entonces el 2D ejemplo, y luego en el 2D video miraremos uno que es un poco más desafío. Normalmente, cuando se le pide que encuentre los ceros de una función polinómica, comenzamos enumerando todos los ceros racionales posibles de la función. La lista de ceros racionales posibles viene de la relación de los factores del plazo constante, en este caso, 15, a los factores del coeficiente líder, lo cual en este caso, sería solo 1. Así que antes de mirar la calculadora, hagamos una lista de todos los posibles ceros racionales, y luego los encontraremos gráficamente. Así que los factores de 15 serían +1, +3, +5, y +15. Todos estos se dividirán incluso en 15. Y luego para los factores de 1 tenemos +1. Ahora, si formamos una relación o una fracción con estos factores, podemos ver que con un denominador de +1, los posibles ceros racionales serían los factores de 15. De nuevo, tenemos solo +1, +3, +5, y +15. Así que estos son los posibles ceros racionales o los valores de x que harían esta función igual 0. Cuando hablemos de los valores de función, hablamos de y los valores. Así que estamos buscando los x valores donde serías igual 0. Gráficamente, los que serían los x-interceptos. Entonces, si graficamos esta función, podemos encontrar los ceros reales como x-intercepta, pero solo podemos encontrar los valores exactos gráficamente de los ceros reales y racionales. Así que echemos un vistazo a este gráfico. Entonces, desde la pantalla de inicio, vamos a presionar el botón igual aquí, y luego vamos a escribir la función. Aviso, y 1 igual ya está allí, así que solo vamos a escribir en el lado derecho aquí, x cubado. Aquí está la clave x, aquí está la clave exponente. Así que hay x cubed, 3x. Podemos presionar el exponente 2 o este botón, aquí está la clave cuadrada, 13x más 15. Ahora, para asegurarse de que tenemos esta ventana interna a lo largo del eje x y de -10 a 10, vamos adelante y presiona SOM 6. Aviso, como hay 3 x-interceptos. Sabemos que hay 3 ceros reales, pero ahora, usaremos la característica 0 para ver si también son racionales. Para hacer esto, vamos a presionar Second Trace, y luego la opción 2 examines la característica 0. Pulse el número 2. Solo podemos encontrar uno de estos a la vez, y para cada uno, podrán pedirnos que encuentre el límite izquierdo y el límite correcto. Así que si queremos encontrar este x-intercepto aquí a la izquierda, significa que queremos colocar el cursor debajo de este x-intercepto. Así que vamos a presionar la flecha izquierda hasta que veamos el cursor debajo de ese x-intercepto. A la derecha aquí presione Enter. El límite correcto en este caso va a estar sobre el intercepto x otra vez, porque en este intervalo la función está aumentando. Vamos hacia arriba. Así que este punto aquí está a la derecha del intercepto x, presione Enter. Cuando dice guess, podemos presionar Enter otra vez y avisar como el intercepto x es el punto -3, 0. Por tanto, tenemos el 0 de x igual -3. Escriba eso abajo. Ahora, iremos adelante y encontraremos los otros dos. Así que vamos a presionar la segunda opción de seguimiento 2 de nuevo. Y ahora, para el límite izquierdo de este intercepto x, vamos a estar sobre el intercepto x, entonces vamos a presionar la flecha correcta hasta que veamos el cursor justo por encima de este x-intercepto en el medio. Ahí está. Presione Enter. Presione la flecha correcta para el límite correcto, y el derecho de este x-intercepto significa a continuación, porque en este intervalo la función está disminuyendo. Presione Entrar y luego cuando diga guess, presionamos Entrar de nuevo. Tenga en cuenta que el 0 examines x igual 1. Otra vez, este ejemplo es bastante hacia adelante, pero podemos casi dar a los zeros solo mirando el gráfico más que calcularlos, pero vamos adelante y encuentre este último. Otra vez, segunda opción de rastreo 2. Presione la flecha correcta hasta que estamos por debajo del último intercepto x. Puntos de aviso a continuación están a la izquierda por la izquierda. Presione Enter. Para derecho, necesitamos estar por encima de este intercepto x, por ejemplo, aquí. Presione Enter y luego Enter otra vez. Tenemos un 0 de x igual 5.
Así que los tres zeros son reales y racionales, y los encontramos a todos usando la calculadora de graficado T84. Ahora, hay una conexión más que me gustaría hacer. Tener los zeros de esta función también nos da información sobre los factores de la función original. Lo que quiero decir es eso: si x igual menos 3x asiemens un 0 de esta función, entonces x más 3 debe ser un factor de la función. Aviso como es el 0 menos 3. El factor es x más 3. Si x igual 1x asiemens un a 0 de la función, entonces x, 1 debe ser un factor de la función. Aviso colocamos 1 aquí. Esto igual 0, y si x igual 5x asiemens un a 0, luego x, 5 también debe ser un factor. Si multiplicamos estos juntos, tenemos un plazo líder de x cubado. Por lo tanto, si multiplicamos todo esto, terminaremos con la función original. En el siguiente video miraremos nuestro ejemplo, que es un poco más desafío. Significar los zeros serán fracciones. Espero que esto fue útil.